porque cuando sabes de dónde viene Zeus, sabes que no nace como un héroe perfecto. Nace en un linaje de violencia, miedo y traición, y que su reino reposa sobre los huesos de dioses mayores. Cuando Zeus llega a la madurez, no lo duda, se infiltra en el reino de los titanes. En otras versiones, se disfraza de copero, ofrece de beber a su propio padre, sin que éste sepa quién es, y con la ayuda de Metis, diosa de la sabiduría y la astucia, prepara un plan. Metis prepara una pócima, un caldo que hará que Cronos vomite lo que ha tragado. Zeus se lo ofrece a beber. Cronos lo bebe y empieza a escupir, uno a uno, los dioses que llevaba dentro. Imagina esa escena. De repente, del cuerpo de Cronos empiezan a salir Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidón. No como bebés, sino como dioses adultos, como si el tiempo se hubiera congelado en su interior. Los niños devorados regresan, y no regresan en paz, regresan listos para la batalla. Lo que sigue es una guerra que dura años. La titanomaquia, los dioses jóvenes, liderados por Zeus, contra los titanes, liderados por Cronos, no es solo una disputa familiar, es una batalla por el tipo de orden que gobernará el universo. Por un lado, los dioses mayores, primitivos, conectados a fuerzas gigantescas y brutas. Por el otro, los nuevos dioses olímpicos, más humanos en su forma, pero no menos letales. Zeus libera a los cíclopes del Tártaro, esos mismos que Urano despreciaba. Ellos, a su vez, le dan regalos que marcarán su dominio. Relámpagos, truenos, destellos, le dan a Hades un casco de invisibilidad, Poseidón, un tridente. Así es como estas armas se convierten en emblemas de poder. Cielo, mar, inframundo. La lucha se prolonga, pero al final, los titanes son derrotados. Muchos son encadenados y arrojados al Tártaro, custodiados por los hecatónquiros, esos gigantes de 100 brazos que ahora cambian de bando. Cronos pierde su trono, y Zeus se convierte, por fin, en rey. Podéis pensar, la historia termina aquí. Zeus llega, derrota a los antiguos dioses, libera a sus hermanos, reparte reinos, toma el cielo, Poseidón el mar, Hades el inframundo. El Olimpo se puebla con nuevos dioses, cuentos, mitos que nos son familiares. Final feliz, pero no es tan simple. Si prestas atención, verás que el gobierno de Zeus se basa en algo frágil. Él también nació de la traición de su padre. Él también recibirá una profecía que dice que un hijo podría derrocarlo. Y él también tendrá miedo, como Cronos, como Urano. Piensa en esto por un segundo. Urano temía a sus hijos y los encarceló. Cronos temía a sus hijos y los devoró. Cuando Zeus se entera de que un hijo de Metis sería más grande que él, ¿qué hace? No lo deja nacer. Se traga a Metis embarazada. La misma historia, el mismo miedo, solo que ahora disfrazado como el justo rey del Olimpo. Solo que en el mundo de Zeus las cosas son un poco diferentes. De ser tragado, Metis nace Atenea, que sale de la cabeza de Zeus, crecida y armada, no lo derroca, pero nos deja una pista. Zeus no está por encima del destino, solo negocia con él, una y otra vez. Y cuando sabes esto, el Olimpo ya no se ve de la misma manera. Y de repente no ves a Zeus como un dios eterno, como un monarca legítimo, sino como la pieza final de una larga y sangrienta cadena. Un dios que gobierna, sí, pero en un mundo que una vez fue propiedad de otros. Un mundo que fue propiedad de dioses más grandes que él, más antiguos, más profundos. Porque veamos a Gea, por ejemplo, ella sigue aquí. No se desvanece cuando Zeus triunfa. La tierra no deja de ser, ni el Tártaro, ni las Erinias engendradas de la sangre de Urano, ni los viejos poderes que estaban antes de los rayos y los templos de mármol. Los dioses del Olimpo son como una nueva piel sobre algo mucho más antiguo y siniestro. Y esto transforma. La percepción del poder de Zeus no es un poder absoluto. Es un pacto provisional, es un ahora te toca a ti en medio de una trama mucho mayor. Al igual que Urano fue destronado, al igual que Cronos fue destronado, Zeus también vive con la sombra de ser suplantado. El Olimpo, por lo tanto, deja de ser un palacio eterno
y se convierte en una escena, otra dentro de una obra que comenzó hace mucho tiempo. Además, cuando conoces a los dioses anteriores, te das cuenta de que muchas cosas que atribuimos a Zeus en realidad provienen de ellos. El deseo de poder, la necesidad de controlar a sus hijos, la creencia de que el reino se conquista por la violencia, por la guerra, por la traición. Zeus no crea nada de eso, lo recibe, lo replica. Es solo que, en la mente griega, él es el primero cuyas historias comienzan a contarse de una manera más humana, con amoríos, celos, mentiras, escapadas. Urano, en cambio, es prácticamente una entidad metafísica. Cronos devora el tiempo. Gaia es la tierra bajo tus pies. Son dioses más remotos, pero también más inquietantes. Son como las raíces de un árbol. No los ves, pero si desaparecen, todo se derrumba. Y aquí está lo más interesante. Los griegos no se olvidaron de los antiguos dioses. No los borraron de la historia cuando Zeus tomó el poder. Seguían ahí, en sus mitos, en sus templos, en sus miedos. Sabían que por muy poderoso que fuera Zeus, había cosas más antiguas que él, más profundas, y que si esos poderes despertaban, ni el rayo más fuerte podría detenerlos. ¿Recuerdas a los gigantes, los monstruos, las fuerzas del mar, de la tierra, del cielo? Muchas veces en los mitos, Zeus tiene que luchar contra criaturas que no son de su generación. Son restos de ese mundo anterior, hijos de Gea, del Tártaro, del caos original. Cada vez que Zeus se enfrenta a uno de ellos, no es una batalla más, es un recordatorio. El pasado no desaparece, solo espera, y eso al final es lo que hace que la historia de los dioses anteriores a Zeus sea tan poderosa. No es solo una aburrida. El prólogo, antes de que comiencen los famosos mitos, es la base que cambia la forma en que ves todo lo demás. Sin Urano, no entiendes por qué Cronos actúa con tanto miedo. Sin Cronos, no entiendes por qué Zeus vive obsesionado con el control. Sin Gea, no sabes por qué el mundo no se deja tragar entero. Cuando imaginas el Olimpo, sabiendo todo esto, no es lo mismo. No es simplemente un lugar de fiestas, banquetes y nubes. Es un trono construido sobre una historia de traiciones familiares, de padres e hijos que se devoran mutuamente, de un poder que nunca está a salvo. Es un recordatorio de que incluso los dioses que parecen eternos viven con el miedo a perder su lugar. Y quizás por eso estos mitos siguen funcionando hoy en día, porque aunque hablan de dioses, en realidad hablan de algo muy humano. El miedo a ser reemplazado, la incapacidad de desprenderse del poder, la forma en que repetimos los errores de quienes nos precedieron. Urano, Cronos, Zeus, es la misma historia contada 3 veces. A veces, el padre teme al hijo, el hijo mata al padre, el nuevo rey promete no ser como él, pero termina haciendo lo mismo de todos modos. Así que la próxima vez que escuches el nombre de Zeus, recuerda todo lo que queda detrás de él: el cielo emasculado de Urano, el tiempo devorador de Cronos, la tierra que sufre y conspira, Gea, los titanes encadenados en el Tártaro, los niños vomitados, renacidos como dioses adultos. Y pregúntate una cosa: si el reinado de Zeus es solo una etapa más, ¿quién lo sucedería? Porque tal vez, en el fondo, el Olimpo nunca fue un destino. Fue solo una ruptura en la violencia, una ruptura deslumbrante, clamorosa, mítica, pero ruptura al fin y al cabo. Y si hay algo que nos dicen los dioses que vinieron antes de Zeus, es que nada, ni siquiera el poder de un dios, es inmune a los estragos del tiempo, y que no importa cuán alto uno se pose, siempre hay algo más antiguo, más profundo, acechando pacientemente debajo. Y aquí está lo más interesante. Los griegos no se olvidaron de los antiguos dioses, no los borraron de la historia cuando Zeus tomó el poder. Todavía estaban ahí, en sus mitos, en sus templos, en sus miedos. Sabían que por muy poderoso que fuera Zeus, había cosas más antiguas que él, más profundas, y que si esos poderes despertaban, ni el rayo más potente podría detenerlos. ¿Recuerdan a los gigantes, los monstruos, las fuerzas del mar, de la tierra, del cielo?
Muchas veces en los mitos, Zeus tiene que luchar contra criaturas que no son de su generación. Son restos de ese mundo anterior, hijos de Gea, del Tártaro, del caos original. Cada vez que Zeus se enfrenta a uno de ellos, no es una batalla más, es un recordatorio. El pasado no desaparece, solo espera. Y eso al final es lo que hace que la historia de los dioses anteriores a Zeus sea tan poderosa. No es solo un aburrido prólogo antes de que comiencen los famosos mitos. Es la base que cambia. ¿Cómo ves todo lo demás? Sin Urano, no entiendes por qué Cronos actúa con tanto miedo. Sin Cronos, no entiendes por qué Zeus vive obsesionado con el control. Sin Gea, no sabes por qué el mundo no se deja tragar entero. Cuando imaginas el Olimpo, sabiendo todo esto, no es lo mismo. No es simplemente un lugar de fiestas, banquetes y nubes. Es un trono construido sobre una historia de traiciones familiares, de padres e hijos que se devoran, de poder que nunca está a salvo. Es un recordatorio de que incluso los dioses que parecen eternos viven con el miedo de perder su lugar. Y quizás por eso estos mitos siguen funcionando hoy en día, porque aunque hablan de dioses, en realidad hablan de algo muy humano. El miedo a ser reemplazado, la incapacidad de soltar el poder, la forma en que repetimos los errores de quienes nos precedieron. Urano, Cronos, Zeus, es la misma historia contada 3 veces. El padre teme al hijo, el hijo mata al padre, el nuevo rey promete no ser como él, pero termina haciendo lo mismo de todos modos. Así que la próxima vez que escuches el nombre de Zeus, recuerda todo lo que queda detrás de él: el cielo emasculado de Urano, el tiempo devorador de Cronos, la tierra que sufre y conspira, Gea, los titanes encadenados en el Tártaro, los niños vomitados, renacidos como dioses adultos. Y pregúntate una cosa: si el reinado de Zeus es solo una etapa más, ¿quién lo sucedería? Porque tal vez en el fondo el Olimpo nunca fue un destino, fue solo una ruptura en la violencia, una ruptura deslumbrante, clamorosa, mítica, pero ruptura al fin y al cabo. Y si hay algo que nos dicen los dioses que vinieron antes de Zeus, es que nada, ni siquiera el poder de un dios, es inmune a los estragos del tiempo, y que no importa cuán alto uno se pose, siempre hay algo más antiguo, más profundo, acechando pacientemente debajo.